bueno, ideas centrales sobre mi trabajo como profesora e investigadora sobre los procesos cognitivos de la interpretación y también cómo estos están imbuidos en la formación de intérpretes. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Em, Como les digo, lo que me interesa transmitir y comentar con ustedes en esta presentación hoy día es cómo nosotros cuando estamos en la formación de intérpretes realizamos o aplicamos ciertas prácticas o ciertos conceptos, y cómo algunos han obtenido respaldo a través del estudio y la evidencia científica, y otros han quedado en el camino, ¿no? Que no cuentan con respaldo. Y yo quiero resaltar justamente cuáles son los que cuentan con respaldo para impulsar, ¿no es cierto?, una formación de intérpretes basado en la evidencia. Afortunadamente en nuestra disciplina hay una rama, ¿no?, que son los estudios cognitivos de la interpretación, los estudios sobre los procesos cognitivos de la interpretación, que a través de la investigación sobre el proceso y a través de la aplicación de métodos cuantitativos, cuasi experimentales, han podido proporcionar suficientes datos y evidencia que son aplicables directamente en la formación de intérpretes. Por ejemplo, y por otro lado, desbancar, como decía recién, algunas creencias, ¿no? Por ejemplo, al comienzo de la formación de intérpretes, las personas que ejercían como intérpretes en ese momento, que lo hacían de forma natural, sostenían que la interpretación no se podía enseñar, que la interpretación era un don innato que tenían algunas personas que habían tenido quizás la suerte de nacer en hogares multilingües o de haber crecido en distintos lugares, particularmente en Europa, y que esas eran las personas idóneas para poder eh, ser intérpretes, ¿no? En esta demanda originaria que había de intérpretes en los organismos internacionales después del término de la Segunda Guerra Mundial. Como la demanda era mayor a la oferta de intérpretes que había, nacieron las escuelas, ¿no? Y entonces nacieron las escuelas y ahí hubo mucha oposición con respecto a la formación de intérpretes, ¿no? Y ahí tenemos acá, les cito dos fuentes en las que hay, como les digo, personas que sostienen, ¿no? Esta, esta idea. Macintosh en el 99 fue una de las primeras, ya 99, ¿no? Que es bastante tarde, digamos, mucho tiempo después, en comenzar a sostener la idea de que efectivamente la formación estaba teniendo resultados y la interpretación era una habilidad que se podía adquirir como cualquier otra habilidad, ¿no? Entonces, la formación de intérpretes lo podemos definir como un proceso formal, estructurado, ¿no es cierto? Normalmente albergado en una institución de educación superior, em, que consiste en preparar gradualmente a personas que desean ejercer la interpretación de manera profesional, decir, que desean ser intérpretes profesionales. Em, Esta preparación para poder ser un intérprete profesional exige que esta persona experimente una serie de adaptaciones, ¿no? Acá con el concepto de adaptación me refiero al aprendizaje que se lleva a cabo, que ocurre cada vez que adquirimos nuevos conocimientos o habilidades. Si aprendemos a andar en bicicleta, también hay adaptación de distintos sistemas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Si aprendemos a tocar un instrumento, em, si aprendemos una carrera, de igual manera, una profesión, también esto requiere la adaptación. En el caso de los intérpretes, de la interpretación, como es una habilidad lingüística comunicativa,
Esto conlleva la adaptación de recursos cognitivos como las funciones ejecutivas, especialmente la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, la adaptación de estrategias de competencias lingüísticas, especialmente de comprensión y de producción, que en el caso de la interpretación no son iguales o las mismas que en el caso de la comprensión oral, por ejemplo, en una segunda lengua, o la producción en la lengua materna. Y luego también el desarrollo de una identidad personal y profesional eh, como intérprete. Esto es un aspecto psicoafectivo que también ocurre durante el proceso de formación. Entonces, todas estas adaptaciones, como digo, son necesarias para poder realizar, ¿no es cierto?, la interpretación que consiste en poder comprender, traducir y producir discursos simultáneamente en dos lenguas diferentes, desarrollar habilidades metacognitivas para monitorear este proceso y resolver los problemas que van surgiendo en el camino, en el momento, y como digo, desarrollar una idea y un autoconcepto profesional. Y los intérpretes en formación, por lo tanto, son personas que durante este proceso están experimentando estas adaptaciones, ¿no? Están desarrollando conocimientos y habilidades que son cognitivas, que son lingüísticas, que son psicoafectivas, para poder estar preparados para ejercer la profesión. De manera que un programa de interpretación tiene que o debería ponerse como meta, ¿no es cierto?, el acompañar o el guiar a las personas, a los intérpretes de información en esta adaptación, en esta preparación. Me voy a referir primero a la evidencia que hay sobre la adaptación del sistema cognitivo, ¿no? Esta es una de las áreas que más se ha investigado en la disciplina o en el campo de los estudios cognitivos de la interpretación. Es una de las más antiguas también, la que cuenta con una mayor trayectoria, y la evidencia es bastante clara en el sentido de que la práctica de la interpretación ya desde la formación, e incluso con mayor importancia durante la formación, produce cambios en la cognición para adaptarse a las exigencias de la tarea, ¿no? La interpretación simultánea, la consecutiva también, pero con mayor razón la simultánea conlleva una exigencia cognitiva de simultaneidad de procesos que no es natural en el sentido de que no lo hacemos habitualmente en nuestra comunicación y por lo tanto requiere ese entrenamiento y esa adaptación. Esta adaptación llega incluso, hay evidencia de que esta adaptación conlleva cambios en estructuras cerebrales asociadas al control del lenguaje, es decir, el cerebro, la estructura cerebral cambia en los intérpretes para adaptarse a esta tarea. Hay un incremento en la capacidad de la memoria de trabajo para poder retener la información mientras estoy ¿no es cierto?, traduciendo y produciendo un segmento que escuché antes. Flexibilidad cognitiva también, que es la capacidad para cambiar de tarea rápidamente. Y esto es, digamos, en términos de estructura anatómica, en términos de recursos cognitivos, pero también en términos de la organización del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento experto, entonces, son estructuras de conocimiento específicas para la interpretación que se construyen en nuestra memoria para acceder de forma más rápida y más eficiente. Por lo tanto, también hay una reorganización del conocimiento. Por ejemplo, el caso de las estrategias de comprensión es un ejemplo, ¿no?, de esta reestructuración del conocimiento en que se quedan disponibles estrategias más específicas para la interpretación y específicas entonces para usarlas durante la tarea. Em, Acá les he puesto entre paréntesis las fuentes, ¿no?, donde se publican estos resultados y donde podemos ir a encontrar la evidencia. Es interesante que estos cambios se han observado particularmente durante la formación. Y en programas, por ejemplo, que duran 2 años, estos cambios se observan tanto con particular
o sea, con más énfasis al término de los programas. Em, Durante un proceso de aproximadamente 2 años es que se observan los cambios de las adaptaciones, las mejoras en la memoria de trabajo, la estructura, la reestructuración del conocimiento. Pero, sin embargo, a pesar de eso, también hay evidencia en este mismo artículo de Yu y Dong 2021 de que este proceso no es lineal. Bien, no es que sea que vaya siempre aumentando desde el comienzo de la formación hasta el final, sino que es un proceso dinámico y recursivo en que hay una reorganización. Por lo tanto, no hay una curva lineal de aprendizaje, sino que también es de esperar, y probablemente en nuestra experiencia lo hemos observado, es de esperar avances y retrocesos, mientras esta reorganización está ocurriendo. Bien, debido a esto, debido a que el proceso no es lineal, que es recursivo, que ocurre durante un tiempo relativamente prolongado, es decir, no es automático, es que otro principio de la formación de intérpretes, que viene desde hace mucho tiempo también, desde el origen de la formación, es el principio de la progresión gradual. Es decir, em, ya intuitivamente se sabe, ¿no es cierto?, que para adquirir una habilidad tan compleja no es cosa de llegar y empezar a interpretar inmediatamente o a enfocarse inmediatamente en el producto y que si la persona puede interpretar bien o no. Se necesita que en la formación haya un incremento gradual de la dificultad o de todos los tipos de dificultad que se observan en la interpretación. Por ejemplo, un tipo de dificultad es la simultaneidad del proceso, ¿no? Es decir, tener que hablar y escuchar al mismo tiempo en dos lenguas. em, Eso es una dificultad. Y en ese caso existía el principio, o existe el principio, ¿no?, que acuñó de Jean Lefeal en 1997, que ella propuso que hay que aprender la interpretación simultánea, pero con rueditas chicas, ¿no? Tal como cuando uno aprende a andar en bicicleta y primero va con unas rueditas chicas al lado y después se las saca y puede ir solo. Y en ese sentido, los ejercicios, ¿no es cierto? Y la práctica tiene que ser progresiva, partiendo, por ejemplo, de la escucha y la reformulación en la misma lengua, es decir, sin traducción, solamente un componente del proceso, comprensión, luego escucha y reformulación en la otra lengua, con énfasis ahora en la traducción, en la comprensión y la traducción, y después se pasa a la simultaneidad, de manera de ir desarrollando, por ejemplo, primero las competencias de estrategias lingüísticas de interpretación en cada uno de los componentes y después pasamos a una mayor simultaneidad. En ese sentido, hay un método muy interesante que también es muy antiguo, pero que favorece el desarrollo de la memoria de trabajo, que es uno de los recursos que sostiene la simultaneidad. Y es el método de Hendrix, un librito muy antiguo, pero que tiene ejercicios para ir incrementando la dificultad, ¿no? Y a través de la regulación del desfase, que también es una habilidad que hay que aprender. Entonces, parte con el ejercicio de desfase de palabras, de a una palabra, de a dos palabras, de a tres palabras, y partiendo por vocabulario general y luego especializado, y así va incrementando la dificultad. Luego pasa a oraciones completas, ¿no? Y entonces ahora hay que ir desfasado una oración, dos oraciones, hasta tres oraciones, también oraciones sencillas o, digamos, con vocabulario general o especializado. Y por último, tiene pequeños, breves textos que, que ya tienen varias oraciones y que permiten entonces ir aplicando la regulación del desfase ya en interpretación simultánea. Este método permite, o esta forma de comenzar a practicar con palabras al comienzo, permite a los estudiantes ir estirando, ¿no es cierto?, su capacidad de memoria y además ir observando cómo es el proceso, que ese es un elemento
fundamental en la formación de intérpretes. Además de aprender, ¿no es cierto?, lo cognitivo y las habilidades cognitivas y lingüísticas, ¿no?, para la traducción y la interpretación simultánea, la formación de intérpretes conlleva un elemento de metacognitivo muy importante, porque los intérpretes, debido a que trabajamos en línea, en vivo y en directo, tenemos que tener la capacidad de detectar nuestros errores, ¿no? A diferencia de la traducción, que una traducción puede pasar o pasa por una etapa de revisión, ¿cierto? Todos los traductores revisan cuando termina la traducción o durante la traducción, o tienen un revisor, una revisora que evalúa o chequea esa traducción. Inmediatez de la interpretación exige que nosotros seamos nuestros propios revisores, ¿no? Por lo tanto, eso exige una capacidad de automonitoreo y de autoconciencia que corre, digamos, de forma simultánea con la tarea de interpretación, ¿no? Entonces, una de las formas en que este conocimiento se desarrolla de forma más eficiente o de una forma muy constructiva es a través del concepto de la práctica deliberada. Este concepto proviene de la teoría de los expertos de Erickson, que es un psicólogo cognitivo que investigó toda la vida cuánto se demoraba o cómo era que una persona se convertía en un experto, ¿no? En un experto, por ejemplo, en ajedrez, un experto en medicina, un experto un taxista experto, y también investigó sobre los intérpretes, cómo se convertía un intérprete en experto, ¿no? Y para todos estos expertos, él propuso que un elemento fundamental era la práctica deliberada. Y esto consiste en un trabajo práctico que es enfocado, consciente, digamos, por parte de la persona que lo ejecuta, en este caso el estudiante de interpretación, que además se hace con tareas representativas, es decir, realistas, diseñadas especialmente para mejorar el desempeño en algún componente del proceso. Por lo tanto, la práctica de la interpretación tiene que estar intencionada en ejercitar algún componente del proceso en que la persona esté deficitaria. Em, Además de eso, de esa especificidad, requiere retroalimentación inmediata. Ese es otro componente muy importante de la práctica deliberada. Requiere retroalimentación inmediata, es decir, tiene que haber otro par o un profesor, una instructora que pueda proporcionar retroalimentación inmediata a la persona que está aprendiendo para poder relevar su desempeño, ¿no? Ya sea sus aciertos, sus errores, cómo trabajó el componente que está ejercitando. De esta forma y con este método, el intérprete o la intérprete en formación puede desarrollar habilidades de automonitoreo y autorregulación, ¿no? Que van a ser indispensables para su desempeño profesional. Nosotros en la práctica observamos que al comienzo de la formación los estudiantes no tienen esta habilidad, es decir, no se dan cuenta de los errores que cometen y sin embargo cuando ya van más avanzados o al concluir su formación, esta habilidad sí está desarrollada y de hecho ellos mismos se dan cuenta cuando cometen errores y los corrigen en el discurso, tal como lo hacen los intérpretes profesionales. Em, Esto va de la mano con la autorregulación, ¿no? La práctica deliberada, enfocada, intencionada y con retroalimentación permite que los estudiantes desarrollen habilidades de autorregulación para poder ajustarse permanentemente en su desempeño hacia la meta, ¿no es cierto?, que es poder realizar una buena interpretación. Acá les dejo algunas estrategias de enseñanza que promueven la autorregulación en los estudiantes, por ejemplo, una autoevaluación retrospectiva en que al concluir el ejercicio de interpretación, los estudiantes se puedan escuchar a sí mismos sus propias grabaciones y observar y autoevaluarse
inmediatamente después de la interpretación, ejecutar o practicar juegos de roles con retroalimentación inmediata o también realizar portafolios con autoevaluación. El portafolio, ¿no es cierto?, también es un registro permanente de la reflexión y la autoevaluación que puede realizar la estudiante continuamente sobre su desempeño. Esto releva la capacidad de autorregulación. Por último, en el ámbito psicoafectivo, las intérpretes para poder ejercer la profesión necesitan desarrollar también un concepto de identidad profesional. Es decir, durante este proceso hay una adaptación también de su identidad con respecto a cuál es su propósito, su rol, cuáles son las expectativas que hay sobre su trabajo o su desempeño como intérpretes profesionales. Durante el discurso de la formación, los formadores tendemos a fijarnos mucho en esto, ¿no? Decir, cuando estés trabajando va a pasar esto y va a pasar esto otro, y o se espera que no haya errores, o se espera que tus errores sean corregidos, o se espera, y una serie de normas, ¿no? Que son las normas profesionales. Todo ese discurso, los intérpretes lo van internalizando y van ajustando entonces su autoconcepto como intérprete, en el sentido de verse a sí mismas como personas que facilitan la comunicación, que tienen un rol en la interacción entre las personas, que están sujetas o van a estar sujetas a dilemas éticos y que van a tener que tomar decisiones con respecto a esos dilemas éticos ahí sobre la marcha. Bien, entonces este concepto, ¿no?, de identidad profesional también es un elemento importante en el desarrollo y que se tiene que favorecer y promover. Bien, para concluir, no sé cuánto tiempo me queda, pero Profe, eh, tiene 10 minuticos más. todavía me quedan 10 Pues minutos ya. 10 para las preguntas. Ya me pasé. Vale, estoy Ya se terminando pasó. entonces. Estoy terminando. Primero que cuando estemos diseñando un programa, estos deben tener la duración y la intensidad adecuada para favorecer las adaptaciones y que de forma que los intérpretes salgan efectivamente preparados para ejercer la profesión. En segundo lugar, los formadores de intérpretes también, si bien es indispensable que tengan experiencia en el ejercicio de la profesión, también es necesario que estén al corriente de cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en la evidencia empírica con la que cuenta nuestra disciplina, con el propósito de aplicar esas estrategias y justamente favorecer las adaptaciones y la preparación del intérprete. En este sentido, la relación entre la teoría y la práctica, y esta es la última diapo, es circular, ¿no? Nuestra profesión ha existido desde siempre, es una, digamos, desde siempre, es milenaria, em, y se ha realizado, ¿no es cierto?, como una habilidad comunicativa. Luego tenemos la teoría que viene de la práctica, es decir, toda la teoría que tenemos proviene de la observación del ejercicio de la interpretación, pero en ciertas ramas, especialmente en esta, se han realizado investigaciones que han permitido obtener evidencia científica que ahora se pueden aplicar a la formación, ¿cierto? Y de esa manera, de nuevo, volver a la práctica, esos estudiantes salen a la práctica y así entonces todos estos elementos se van retroalimentando mutuamente. Acá les voy a dejar, porque yo compartí ya esta diapositiva, algunas referencias para quienes quieran seguir, bueno, de las que yo cité acá en la presentación y nada, si quieren seguir indagando sobre el tema. Muchas gracias por su Listo, atención. profe. Profesora, muchas gracias por la presentación. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para las preguntas. Héctor les va a pasar el micrófono. Preguntas, preguntas.
La profe tiene una pregunta a Héctor. Echa. Buenos días, Stephanie, y muchas gracias por la presentación tan interesante sobre las habilidades cognitivas en la formación de los intérpretes. Mi pregunta tiene que ver con el tiempo en que ustedes tardan formando los intérpretes en su universidad o en su institución y, y el tiempo en que ellos tardan para emplearse en el sistema, digamos, laboral. Bien, Gracias. gracias. Sí, en nuestro caso tenemos una carrera de pregrado, que es una carrera, un programa de pregrado de 9 semestres. Em, Parte el primer año con la formación en las lenguas, que es inglés-español. Y comenzamos con con la formación de en interpretación muy gradual, que es en el segundo año. Durante el segundo año tienen unas asignaturas que se llaman desarrollo de habilidades, en que partimos como con las rueditas chicas para fortalecer las habilidades lingüísticas de comunicación, las estrategias de comprensión, estrategias de producción, sin hacer interpretación propiamente tal. Se podría decir que es como un apresto, ¿no? Para la interpretación, porque ellos todavía están adquiriendo la segunda lengua. Em, Luego, ya a partir del tercer año, comenzamos con asignaturas, cursos prácticos de interpretación que están orientados por temas y partimos por temas que conllevan discursos más bien de tipo general o narrativo. Después al año siguiente pasamos ya a los discursos especializados y con dificultades como la presentación rápida o discursos muy abstractos. Y luego en el último año, en el último semestre, ellos tienen una práctica profesional en que tienen que ejercer en el mercado, en el campo laboral. Tienen que eh, tener un número de horas de práctica real de interpretación simultánea o consecutiva en contextos reales. En ese sentido, todos los estudiantes, o la mayoría, ¿no? Si bien todos, logran egresar con esas habilidades, ¿no? Para poder superar esa práctica profesional. Luego, el ejercicio de la profesión acá en Chile es independiente. No sé cuál es el caso en Colombia, pero en general se trata del ejercicio libre de la profesión, ya sea trabajando para agencias o de forma independiente. Y ahí en ese sentido la mayor parte de los estudiantes va a comenzar a trabajar de acuerdo con sus intereses. Tenemos estudiantes que están trabajando desde antes de salir y otros que se toman más tiempo para comenzar a trabajar. Em, pero en general esa es como la tónica, no hay así como que tengan que esperar mucho tiempo. La práctica les permite hacer contactos con empresas y con agencias con las que pueden seguir trabajando después. Profe, muchas gracias. Tenemos levantan la mano de a poquitos. Tres preguntas rápidas y una en el chat. En el chat, Hagamos primero la del chat. ya. Profe, tiene 2 minutos para responder 3 preguntas. Está bien difícil. 4 preguntas. La del chat es, Stephanie, en tu opinión, ¿cuál sería el papel de la escucha activa en el proceso de formación de intérpretes a través de estrategias metacognitivas? ¿Cómo relacionarlas ambas? Bien, gracias. Sí, bueno, la escucha activa principalmente tiene que estar orientada a dos cosas. Uno es a la detección, digamos, a la identificación de la idea principal y la idea secundaria, ¿no es cierto? Las ideas principales de un discurso y cuáles son indispensables y cuáles se pueden descartar o omitir o sintetizar. El estudiante ahí necesita desarrollar estrategias metacognitivas para poder analizar el discurso de esa forma. Entonces, la escucha activa
necesita usarse para desarrollar estrategias de, como digo, identificar la idea principal. También se tiene que usar para desarrollar estrategias de comprensión para identificar la coherencia del discurso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el argumento que se está presentando y cuál es la relación entre las ideas del discurso? Eso también conlleva habilidades metacognitivas para poder identificar cuál es la relación, en este caso, entre las ideas que hay en un discurso. Por lo tanto, la escucha activa no tiene que ser, por ejemplo, en la reformulación de la escucha activa, siempre tiene que enfocarse en que el estudiante diga todo y tal cual lo que escuchó, sino que también puede ser un reporte, también puede ser una forma de contar lo mismo, un recontado, ¿no? De contarlo de otra manera, de manera que pueda en esa escucha activa estar focalizada en esos objetivos más que en reproducir el contenido, porque en la escucha activa no es necesario para desarrollar memoria. Eso es muy importante. La escucha activa no es para desarrollar memoria y acordarse de todo lo que dijo, sino que la escucha activa es para desarrollar estrategias de comprensión, como digo, de la idea principal y de la coherencia del discurso. De esa forma, el estudiante que en otros ejercicios va a practicar memoria, después va a poder aplicar esas estrategias y cuando tenga memoria va a poder reproducir todo correctamente, ¿no? Sin omisiones. Profe, muchas gracias. Eh, acaban de, de no hacer la pregunta. Profe, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Bueno, Eh, ahí les dejé mi correo. Si tienen interés, me pueden escribir. Muchas gracias a ustedes por las preguntas y la atención. Que tengan una excelente listo, jornada. profe, con mucho gusto. Adiós. Bueno, en esta sala continuamos con la presentación de la profesora Silvia Memies. Eh, ella está ahí conectada. Y luego nos vamos al descanso. Entonces vamos a terminar de montar aquí las cosas para seguir con la presentación de la profe. Profe Estefanía está ahí todavía. Aquí está. Stephanie.diaz @ Profe Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. Bueno, buenos días para todos. Profe, te explico. Tiene